como os han dicho, bueno, muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar aquí, es un placer volver a participar en el programa de Ciudad Ciencia que el CSIC y la Obra Social de la Caixa, junto con ayuntamientos como el de Quart de Poblet, llevan a cabo para trasladar divulgación científica, los nuevos conocimientos que se producen como fruto del apoyo público a la investigación científica en España a lugares, a ciudades, a pequeñas comunidades que normalmente quedan bastante alejadas de los circuitos tradicionales de divulgación y de ciencia. Empecemos, entonces. Voy a ver si salta mi presentación, por favor, podéis ponérmela. Como decía, yo soy neurocientífico y fundamentalmente estudio cómo vemos. Y aquí quiero empezar con esta frase fantástica de Chico Marx, disfrazado de Groucho, intentando engañar a Madeleine Dumont en esta fantástica película de Paramount Pictures, Sopa de Gansos, cuando le dice: ¿a quién va a creer usted? ¿A mí o a sus propios ojos? Esta es una frase que a mí siempre se me antojó absurda antes de entender cómo funciona el cerebro. Cuando empecé a entenderlo, dejó de parecerme tan absurda ya. Y espero que al final de la charla esta frase le parezca a todos ustedes la más normal del mundo. Nosotros somos animales, los humanos, eminentemente visuales. Y eso quiere decir que tenemos una gran confianza en nuestro sistema visual a la hora de entender e interaccionar con el mundo, a la hora de interpretarlo. Una confianza que va mucho más allá de cualquier otra señal que recibamos del entorno. De ahí que, por ejemplo, digamos frases como ya lo veo, en el momento en que resolvemos un problema. Ya está, ya lo veo. Lo tenemos tan asumido que ver es entender, que trasladamos toda la confianza ahí. ¿Pero está esta confianza justificada? Veremos. Hay varios problemas por los que ver no consiste en procesar imágenes, ni en transmitir imágenes. Consiste en otra cosa muy diferente, que intentaré explicar en la segunda parte de mi charla, que por cierto va a estar trufada con una actuación fantástica y una conferencia fantástica de Miguel Ángel, para que no os agobiéis. Hay varios problemas, os decía. El primer problema es este. Se llama el problema inverso de la visión. Y es un problema que es matemáticamente irresoluble. Esto ya nos da una idea de... nos empieza a esbozar por dónde van a ir los tiros. Lo que estáis viendo aquí es una escultura en 3D de Tim Nobel y Sue Webster. Esta escultura en 3D, que es un montón de basura con gaviotas, se llama Sucia basura blanca con gaviotas, la escultura. Cuando está iluminada desde un punto muy concreto de la sala, que es básicamente el punto de vuestra visualización, proyecta sobre una pantalla esta sombra. La sombra, en apariencia, no tiene absolutamente nada que ver con la estructura en 3 dimensiones del objeto que la ha creado. Y este es el problema al que se enfrenta el cerebro para interpretar visualmente el mundo. El mundo no tiene acceso al objeto en 3D que ha generado la imagen en la pantalla, es decir, a esta escultura. Todo lo que el cerebro ve es la información que le manda a la retina y le manda una información de una imagen plana que ese mundo proyecta, que sería esto. Entonces, puesto en esta tesitura, el cerebro interpretaría que este objeto en 3D es en realidad una pareja fumando y bebiendo vino. Sorprendente. ¿Por qué digo que es matemáticamente irresoluble? Que es una imposibilidad matemática ver, por lo tanto. Lo digo porque esta misma imagen podría haber sido proyectada por infinidad de objetos, todos ellos iluminados o dispuestos en una orientación determinada. ¿Cómo lo resuelve entonces el cerebro este problema? Pues lo resuelve de manera estadística. Desde que somos pequeños, lo que hacemos es acumular una especie de enciclopedia, una especie de Wikipedia visual en la que asociamos las imágenes planas que los objetos reflejan en nuestros ojos con nuestra impresión, muchas veces digital literalmente, de esos objetos. Manipulamos el objeto, lo vemos en distintas perspectivas y decimos, vale, este objeto que es así, tiene esta forma y tal, porque lo estoy tocando, tridimensionalmente proyecta esta forma plana y esto lo almaceno en mi cerebro. Por eso a los padres nos pone tan nerviosos que los niños empiezan a manipular las cosas, las tiren para probar la gravedad, todo este tipo de historias que hacen los niños pequeños las hacen para poder acumular ese diccionario, esa enciclopedia, que después utilizarán y utilizaremos a lo largo de toda la vida para interpretar el mundo visualmente. Y es una enciclopedia que no es estática, está cambiando continuamente a lo largo de la vida. ¿Vale? Este es el primer problema. El segundo problema con el que nos enfrentamos
para poder interpretar el mundo visualmente es la cantidad de información que recibimos. Recibimos alrededor de unos 70 gigabytes por segundo. 70 gigabytes por segundo sería equivalente a ver 70 películas de vídeo con sus imágenes, sus diálogos y su banda sonora por segundo. 70. ¿Vale? A veces no las vemos ni en un día, 70, pero 70 por segundo. Entonces, esto ya nos da también otra indicación, es que el cerebro no puede analizarla toda. Tiene que hacer algún tipo de filtrado para poder lidiar con toda esa información. Ya vamos a ver un poquito de cómo hace este tipo de filtrado, pero quedaros con ese dato, 70 gigabytes de información por segundo. Otra cosa es que no toda la información tiene la misma valencia, ¿vale? No toda la información tiene la misma valencia. Lo que estáis viendo aquí es una imagen que ¿qué os sugiere? Venga, una cara, ¿vale? Es un bosque, es obvio que son árboles, pero la disposición espacial de las partes fundamentales de estos árboles genera en nosotros una impresión que va mucho más allá de los aspectos formales. Es una cara, eso es lo que nos sugiere. Entonces, lo que pasa aquí es que esos dos planos de información, el plano formal, el bosque, etcétera, y el plano sugerido, son muy obvios y podemos trasladarnos de uno a otro con muchísima facilidad. Hay situaciones en las que eso no es tan obvio, pero tenemos que lidiar con ella todos los días también. Esta es una furgoneta de FedEx. ¿Cuántos de vosotros veis la flecha? Levantad la mano. Muchos de vosotros ya conoceríais esta ilusión probablemente, pero los que no la conozcáis, si os dejo tiempo, empezaré a ver cómo se levantan manos. Ah, sí, esa es la frase que más me gusta a mí cuando pongo esto. Ah, sí, la flecha está aquí, justo aquí. Es una flecha, es súper obvia, claro, que dejan aquí, justo aquí. Esta es una flecha. Esta es una flecha que no creáis, me voy a apartar un poquito para que lo veáis bien todos, no creáis que es casual, no creáis que es simplemente porque la letra E y la letra X pegadas producen ese contorno. Es algo buscado por los publicistas de FedEx para trasladar un tipo de información muy determinada, que es una información de inmediatez, de rapidez, de fiabilidad, etcétera. Un proceso dinámico muy rápido. ¿Por qué digo que está buscado a propósito? Pues porque la ponen en cualquiera de los idiomas en los que funciona la marca. Tenéis este, por ejemplo. Aquí está la flecha, igual, exactamente igual. Y si os hubiera puesto esta imagen antes, a no ser que habléis árabe, habríais visto la flecha inmediatamente. ¿Por qué? Porque el resto del texto no es información para vuestro cerebro. No lo puede interpretar, pero la flecha sí. La interpreta inmediatamente, al contrario que en la versión, en este caso inglesa. Por cierto, para los que ya conocíais la ilusión, hay otra flecha aquí, que no sé si habéis visto, pero es esta. Y también está hecha a propósito, absolutamente a propósito. Entonces, hay varios planos de información. Hay más cosas, además, interesantes con respecto a la información que procesa el cerebro. Y es que hay información que somos muy buenos interpretando, información que somos muy malos interpretando. Por ejemplo, somos buenísimos interpretando caras y los aspectos emocionales asociados con una cara. Eso lo hacemos en una fracción de segundo, algo que a un ordenador le costaría días enteros si pudiera llegar a hacerlo, a discriminar caras o información emocional asociada a caras, a cualquier programa de ordenador de los que tenemos ahora. Sin embargo, somos muy malos interpretando otro tipo de información. Por ejemplo, si yo os digo, ¿cuál es la raíz cuadrada de 4827? Alguno puede que lo saquen medianamente rápido, pero a otros nos llevaría horas, a lo mejor, intentar descifrar esto, o días, dice alguien por ahí. Bueno, a algún profesor igual no le parece muy bien eso de los días, pero está bien. O sea, somos muy malos haciendo estas cosas. Y ahora os voy a proponer un juego. Os voy a proponer un juego para que no penséis que esto es un artificio mío, en el que voy a daros información y de lo que se trata es de que intentéis saber cómo llegamos al final de esa información, ¿vale? El juego es muy sencillo. Solo tenéis que alargar el brazo derecho, por ejemplo, así, coger el índice del brazo izquierdo y colocarlo sobre el dedo meñique, y vais a tener que mover ese dedo índice sobre los otros dedos un número de posiciones que yo os voy a ir cantando. Hay varias reglas. Por ejemplo, si yo os digo moveros 4 posiciones, podéis moveros solo a posiciones contiguas, no podéis saltar, ¿vale? Pero podéis cambiar de dirección, eso no es ningún problema, ¿vale? Podéis hacer 1, 2, 3 y 4 si queréis, o 1, 2, 3, 4, eso tampoco es ningún problema.
Si llegáis a un extremo, tenéis que volver atrás, no podéis iros a este otro extremo, ¿vale? Por ejemplo, si os digo desde aquí moveros 4 posiciones, no podéis hacer 1, 2, 3, 4, tendréis que hacer 1, 2, 3, 4, ¿vale? Pero por lo demás no hay ninguna regla. La última es que yo me voy a dar la vuelta y voy a intentar adivinar dónde vais a terminar en la mano, ¿vale? Entonces, esperad a moveros a que yo os diga la palabra ya, porque como habéis dado la vuelta no os veo, ¿vale? ¿Sí? ¿Entendisteis las reglas todos? Me doy la vuelta. Venga, moveros 4 posiciones ya, como queráis. Y avisadme cuando hayáis terminado porque sigo sin ver. Ya, vale. Moveros 3 posiciones ya. ¿Estáis? Vale. Ahora moveros el número de posiciones que queráis, pero recordad ese número, ¿vale? Ya. ¿Lo tenéis? ¿Todos? ¿Hay alguno haciendo 1900 posiciones o algo así? No. Vale. Ahora volver a moveros ese mismo número de posiciones. Ya. El lento ya está, ¿no? Vale. Ahora, los chicos no hagáis nada. Las chicas, moveros 2 posiciones a la derecha. Ya. Recordad que si llegáis al final hay que volver, no saltar y esto. ¿Ya está? Muy bien. Ahora, chicas y chicos, todos moveros 2 posiciones a la derecha. Ya. ¿Ya está? Vale. Ahora todos también moveros 1 posición a la izquierda. Ya. 1. ¿Ya está? Vale. Ahora, dejad ese dedo arriba y bajar los otros. Y a la mayoría no os ha gustado nada este juego. Muy bien. Toda la información la tenéis ahí. ¿Sabéis llegar a ella? ¿Sí o no? Gracias. Nada. Este es el segundo problema del cerebro, acordaros, un primer problema que es el problema irresoluble de la imagen plana de la que tenemos que extraer las 3 dimensiones. El segundo problema, la cantidad de información, que es muy difícil procesarla toda, porque hay muchísima, que viene en distintos planos y que además somos muy asimétricos a la hora de procesar esa información. Hay información que procesamos bien, información que procesamos muy mal. El tercer problema es que nuestro cerebro es tremendamente lento, muy lento. La información visual se retrasa hasta unos 20 milisegundos en el ojo, ya desde cualquier suceso que pase en el mundo exterior, tarda en salir del ojo hasta unos 20 milisegundos, entre 40 y 80 milisegundos en llegar a la corteza visual primaria, que en la parte occipital, donde se empieza a analizar la imagen de una manera un poco más sofisticada, hasta 200 milisegundos en llegar a la corteza inferotemporal, donde de verdad discriminamos los objetos que estoy viendo en la escena, y hasta casi un segundo, entre 800 milisegundos y un segundo, en alcanzar la corteza motora y influir en mi comportamiento. Lo que quiere decir que si yo me cruzo con Miguel Ángel por la calle, en un día cualquiera, inesperado, tardaré casi un segundo en saludarlo, casi un segundo en decirle hola. Estos son retrasos increíblemente grandes para poder interaccionar con el mundo, en el que estos cambios que se producen en el mundo van muchísimo más rápido, ¿vale? Entonces, a modo de titular, si alguien quisiera llevarse un resumen de mi parte de la charla, yo diría que eso, sí, los alumnos están diciendo sí, por favor, sí, sí. Ahí va la frase y la voy a deletrear casi, va a ir muy despacito. Es decir, vivimos en el pasado visual, casi 200 milisegundos en el pasado, prediciendo el futuro, lo que va a pasar en el futuro, para poder interaccionar con el mundo en tiempo real. ¿Lo habéis pillado? ¿Todos? A ver, lo repito. Vivimos en el pasado visual unos 200 milisegundos en el pasado, prediciendo el futuro, es decir, lo que va a pasar después, para poder interaccionar con el mundo en tiempo real. Y eso es así, por fuerte que nos parezca. Pero no nos puede parecer tan fuerte si vemos deportes, si vemos a un portero tirarse a un lado de la portería en un penalti, si vemos a un jugador de tenis restar cuando el loco del otro lado le manda la pelota a 200 km por hora en una pista que no mide más de 24 metros, tiene menos de 300 milisegundos para poder responder, para poder moverse hacia donde va a ir la pelota, devolverla de manera adecuada hacia el otro lado. Con los retrasos que tenemos en nuestro cerebro eso es imposible de hacer, a no ser que estemos prediciendo lo que va a pasar en el futuro. ¿Vale? Muy bien, tremendos problemas.
Percepción visual, la de al lado lo tiene, te lo dice después. Percepción visual, entonces, nuestra manera de entender el mundo visualmente se convierte en una carrera por aligerar información. Eliminar un montón de información, ahorrar tiempo, ahorrar gasto metabólico, etcétera, etcétera. Entonces, una de las estrategias más importantes que realiza nuestro cerebro es decir, es un problema muy parecido al que tenemos cuando trabajamos con imágenes a través de Internet, por ejemplo. Yo quiero sacar una foto, quiero que la foto tenga la mayor resolución posible, pero después esa foto va a costar un montón mandarla a través del cable hacia cualquier otro ordenador. Va a ser súper pesada. Entonces, nuestro cerebro se ve exactamente con el mismo problema. ¿Internet qué hace? Pues comprime esa información, te crea un archivo JPEG y te lo envía muchísimo más ligerito y después lo expande en la parte de recepción, en el otro ordenador que la recibe. Pues nuestro cerebro hace exactamente lo mismo. Tenemos un ojo con una cámara con un mapa de píxeles tremendamente denso, de unos 105 megapíxeles aproximadamente, pero antes de enviar toda la información al cerebro que capta el ojo, la comprimimos 2 órdenes de magnitud, hasta un único megapíxel, y enviamos un cable, que es nuestro nervio óptico, que solo tiene 1 millón de axones, 1 millón de fibras nerviosas. Eso después tiene que expandirlo de nuevo el cerebro por algoritmos que estamos empezando a entender ahora y que podrían además ser muy interesantes para aplicaciones tecnológicas, para darnos esta visión que tenemos tan aparentemente de alta calidad. Pero lo que sale de nuestro cerebro es algo como esto. Esta es una imagen simulada de un personaje, de cuál es la salida de nuestro ojo hacia el cerebro. ¿Quién es el personaje? ¿Lo sabéis? Charles Chaplin, muy bien. Si sabéis por qué lo sabéis, que es Charles Chaplin, entonces entendéis casi como veis, casi. ¿Qué otras maneras tenemos de ahorrar información? O sea, de ahorrar gasto metabólico, reducir información, ahorrar tiempo, etcétera, etcétera. Esta es otra, se llama adaptación. Veis la imagen, ¿no? Son puntos de colores, planos de grises, una cruz central, lo que queráis. Lo que quiero que hagáis es que miréis a la cruz central, no mováis los ojos y me digáis qué pasa con los puntos de colores. ¡Wow! Os habéis adelantado a mí porque desaparecen súper rápido. Desaparecen. Probablemente desaparecen primero los más tenues. No sé cuáles os desaparecerá primero, probablemente los añiles o los lilas o algo así. Bueno, o sea, desaparecen. Esto es adaptación. Esto es que al fijar la visión aquí, estáis haciendo que ese estímulo permanezca durante todo el tiempo constante en los fotorreceptores y en las células de la retina, de manera que estas dejan de responder ya. El cerebro le interesa las cosas que cambian, no le interesa lo que permanece. Lo que permanece lo puede dar, por supuesto, no necesita procesarlo de nuevo. Si yo os preguntara, ¿cuántos de vosotros notáis los zapatos? Hasta que yo lo dije nadie. En cuanto yo lo dije, todos movéis los dedos de los pies y decís, ahí están los zapatos, que están, imagino que desde la siesta para algunos, desde por la mañana para otros, así, bueno, varía un poco. Pero están ahí. Lo que pasa es que no necesitáis procesarlos continuamente. Aquí pasa otra cosa muy chula y es que si os fijáis, fijamente aquí, los 2 grises se convierten en el mismo gris. ¿Qué dices? ¿No me crees? Vale, pues venga. Fíjate aquí y de repente no solo desaparecen los puntos, sino que el gris se convierte en exactamente el mismo. Y esto es algo todavía mucho más interesante. ¿Por qué? Porque nuestro ojo es asimétrico. Es completamente asimétrico. No es un mapa de píxeles simétrico como el de una cámara fotográfica, sino que vemos muy bien en la parte central, que se llama fóvea, y muy mal en la parte periférica. Entonces, alargad el brazo así, con la uña para adelante, a verlo así. Mirad directamente a la uña. La uña tiene alrededor de un tamaño de 1 centímetro de lado, y eso es lo que ocupa la imagen ahora mismo en nuestra fóvea, el punto de máxima agudeza visual de nuestro ojo. Ahí es el único sitio en el que veis bien. Fuera de ahí, si solo tuvierais ese tipo de visión, es decir, si no vierais con la fobia, seríais declarados legalmente ciegos, todos. Y ahora, para que veáis lo mal que veis con la periferia, haced algo que es peligroso. Alargad el otro brazo así, sin sacarle un ojo al de al lado, mirando todavía la uña, acercar la otra mano hasta la uña, y veréis que no veis los detalles de la otra mano hasta que no estéis casi justo sobre la uña. Así de mal veis todos, ¿no? Entonces, ¿qué hace el cerebro para darnos esta sensación de que la escena está toda perfecta? Estamos viendo perfectamente bien en todos lados. Hace algo que está aquí. No, aquí. Vale. Después vuelvo para atrás porque está en distinto orden. Pero fijaros aquí. ¿Veis? Esta es una rejilla que está ordenada en el centro y desordenada en la periferia. ¿Vale? ¿A que sí? Entonces lo que quiero que hagáis es que miréis al centro, justo al centro,
y me digáis qué pasa con la rejilla. Se ordena. Es fantástico. Se ordena la rejilla. Si miráis justo aquí, toda la rejilla aparece ordenada. Vemos tan mal con la periferia, que la periferia nos dice que, bueno, lo que hay ahí es compatible con lo que hay en el centro, entonces directamente mi cerebro va a pasar de procesarlo y va a rellenarlo con lo que hay en el centro. Ya está, porque se fía mucho más de lo que hay en el centro que de lo que hay en la periferia. Entonces así ahorro también mucho procesamiento. ¿Vale? Y por eso el gris de fuera parecía igual que el gris de dentro en la otra imagen. ¿Vale? Filtro información de muchas maneras. Una de ellas es esta. Fijaros en esta ilusión. Esta es una ilusión fantástica de Jordan Suchow y George Álvarez. Y espero que funcione. A ver ahora si funciona. A ver si vengo desde aquí, a ver si funciona. Lo que tenéis que hacer es mirar este punto central y veis que los puntos de colores parpadean. Todos están cambiando de color los puntos. Seguid mirando el punto central y os daréis cuenta de que cuando gira no los veis parpadear, aunque realmente estén cambiando. Es lo mismo aquí en forma, no en color. Fijaros. Y ahora, en vez de mirar al punto central, mirad a uno de los puntos y seguidlo y veréis que sigue cambiando. Pero si miráis a la cruz central, dejáis de verlo cambiar. Esto es que, de nuevo, hay cosas que tienen distinta prioridad para nuestro cerebro. En este caso, un movimiento muy aparente, que es el grande, el movimiento de traslación, tiene prioridad sobre los movimientos pequeños. Y esto seguro que a los magos ya lo sabían mucho antes que nosotros. Con esta simetría que tenemos en nuestro cerebro, lo que pasa realmente es esto. Fijaros, cuando vemos una imagen, esa simetría de nuestro cerebro y de nuestra retina, de nuestra manera de procesar información visual. Cuando vemos una imagen como esta, del Madison Square Garden, aquí está Penn Station en Nueva York, tenemos la impresión de que la vemos perfectamente bien todo a lo largo de la extensión de la imagen, pero no es así. Lo que realmente hacemos es esto. Enfocamos aquí en algún punto que llama nuestra atención por alguna manera, lo vemos en detalle y el resto de la imagen está muy difuminada. Movemos nuestros ojos hacia otro punto que llama la atención, el resto está difuminado, movemos los ojos y así, paso a paso, estamos reconstruyendo la imagen. La mayor parte del campo visual permanece prácticamente ciego para nosotros durante casi todo el tiempo. Estamos reconstruyendo la imagen de una manera muy fraccionada. Y esto no solo pasa en el espacio, también pasa en el tiempo. Cuando movemos los ojos de aquí a aquí, que estos movimientos sacádicos de mayor o menor amplitud los hacemos 3 cada segundo, permanecemos ciegos al mundo durante alrededor de entre 150 y 200 milisegundos, o 250, dependiendo de la velocidad y la extensión de la sacada. Esto quiere decir que a lo largo de las 16 horas de vigilia del día, hay 4 horas, 4 de esas 16, que estamos ciegos al mundo. 4 de esas 16. ¿Vale? No es que estemos durmiendo, no es que tengamos los ojos cerrados, estamos mirando pero no vemos. 4 horas de 16. Y eso sin contar los parpadeos que producimos uno cada 5 segundos, con lo cual son 20 minutos más de ceguera. Unas 4 horas y media de ceguera de 16 horas de vigilia. ¿Vale? Sorprendente. Podemos fiarnos de un sistema visual que nos mantiene ciegos en la mayor parte del campo visual y durante una parte significativa de nuestra experiencia consciente de vigilia. Sorprendente, no lo sé. Además, los movimientos oculares no son dirigidos siempre por nosotros mismos. A veces nos movemos los ojos en dirección o hacia localizaciones que nos interesan por alguna cosa determinada, pero otras veces esos movimientos oculares están dirigidos por aspectos completamente ajenos a nosotros mismos. Este es un experimento clásico de Yarbus, con este cuadro de Ilya Repin, un visitante inesperado, en el que ponía a gente a mirar este cuadro y seguía sus movimientos oculares, cuáles eran los movimientos de exploración que hacía esa gente. Y lo interesante es que cuando les decía que exploraran libremente el cuadro, hacían un tipo de patrón de movimientos. Aquí estáis viendo fijaciones, son los puntos más oscuros que aparecen por aquí, se fijaban obviamente en personajes, y las líneas son los movimientos oculares. Los puntos pequeñitos son fijaciones en las que ha estado menos tiempo el ojo.
Pero si les hacía preguntas determinadas, como por ejemplo, ¿qué crees que estaba haciendo el visitante antes de venir? Pues el patrón de exploración era diferente. O ¿cuántos años crees que tiene el visitante? O ¿qué hacía la familia antes de que llegara? O cualquier pregunta que sesgara la exploración, los movimientos de los ojos eran diferentes. La historia interesante es que yo os acabo de decir que básicamente solo vemos aquello hacia lo que miramos. Entonces, si algo es capaz de controlar nuestra atención y de controlar nuestra mirada, está básicamente controlando la información que recibimos y la información que utilizamos para después reconstruir exactamente el mundo. La atención es muy caprichosa porque tiene un límite. Yo no puedo atender a todo. Este es un experimento este es de Rembrandt, un mago británico, que está reproduciendo un experimento que hizo Dan Simmons en Estados Unidos. Fijaros lo que está pasando. ¿Habéis visto algo? Este era Darren Brown con un mapa en Londres preguntando direcciones hacia Trinity Church. Hay un momento en el que hay una interrupción porque pasa gente con un tablón en la que está su cara y se cambia un personaje por otro. Y la gente no se da cuenta de que se ha cambiado el personaje. Le está dando las direcciones a una persona que ni se parece a la otra. Fijaros, de nuevo Darren Brown, el anónimo viandante. Vienen aquí estos con la interrupción con la cara de él. Se cambian detrás del tablón, aparece este y la gente sigue igual. Le ha cambiado. Ha cambiado el personaje, le está dando las instrucciones a otra persona que no es él. Más de la mitad de la gente no se da cuenta de este cambio. ¿Por qué? Porque su atención está focalizada en el mapa y en las direcciones hacia Trinity Church. Entonces está ciego absolutamente a casi todo lo que pasa alrededor. Lo voy a dejar correr un poquito más para que veáis a una persona que sí se da cuenta y cuál es su reacción. ¿Vale? Estas dos personas no se dan cuenta. Le dan las direcciones. Este cambio es bastante radical. Pero siguen sin darse cuenta y siguen para adelante. ¿Vale? Y no hay problema, siguen dándole las direcciones y se van. Este sí se da cuenta y lo que pasa es todavía mejor. Fijaros, dice, ven, yo voy en esa dirección, vente conmigo. Y Darren Brown le dice, no puedo ir porque estoy esperando a unos colegas. Entonces, vale, se cambia por este, el tipo sigue, le va a dar las direcciones y de repente dice, ostras, dice, ostras, pensé que eras otro, dice. O sea, puestos, se da cuenta del cambio, pero puestos, no sabe a quién no creer, a él mundo o a él. Y puestos en esa disyuntiva, no se cree a él. Dice, ostras, pensé que eras otro, pero no, obviamente el equivocado era yo. No se cree a sí mismo y esto nos pasa muchísimo a nosotros. Este cambio, ya lo dejo aquí, es absolutamente radical y yo creo que esta chica se da cuenta, pero ante la situación tan anormal se deja ir, se deja llevar. Le sigue dando las instrucciones porque esto es tan ridículo, dice, ¿cómo es posible? Y ya está, ¿no? Muy bien. Yo por mi parte os voy a dejar con este tono, con el tono de nuestro cerebro hace un montón de cosas para poder interpretar visualmente el mundo que no tienen nada que ver con la transmisión de imágenes. Hay atención, hay filtrado, hay muchísimas cosas. Yo os voy a dejar con Miguel Ángel, que os va a contar otras cosas como una historia paralela a esta y después yo seguiré un ratito después. ¿Vale? Gracias. Hola, bien, yo voy a intentar pues dar una vuelta alrededor también de lo que ha contado Luis, pero focalizando y centrándome en el mundo de la magia, porque realmente, aunque los neurocientíficos ahora, como han dicho, que están de moda, realmente los que sabemos somos los magos, para que no lo callamos. Los magos han estado investigando de una forma intuitiva, pues cerca de 3.000 años entre diferentes generaciones y culturas. Lo que pasa es que no nos ha interesado los procesos cognitivos. Lo que sucedía es que si engañaba lo usábamos y si no engañaba, pues lo quitábamos. Muy básico, muy sencillo, pero es en lo que nos hemos basado muchos magos. Entonces, muchos de los principios que se están ahora concretando de una forma científica en el mundo de la neurociencia, los magos lo estábamos usando con un bien o con un uso dedicado a la creación de imposible en la mente del espectador.
Bueno, voy a intentar contextualizar un poquito la magia por si hay alguien que tiene ideas preconcebidas o no está muy cercano a este mundo. La magia es el arte del imposible. Buscamos cómo conseguir en la mente del espectador esa sensación de imposible. Para eso necesitamos que el espectador conozca las leyes de la naturaleza. A un niño de 2 años no le podemos generar imposible si el niño aún no sabe en qué se fundamenta nuestro mundo, ¿de acuerdo? Entonces nosotros lo que buscamos es en esa creación del imposible en la mente del espectador. Sin espectadores no hay magia. Sin una persona que no sepa cómo se hace lo que está haciendo un mago, no hay magia. Es cuando la ausencia del conocimiento ante lo que se está viendo por parte del espectador que está generando un mago, solo con ese cerebro del espectador ante la ausencia es cuando se provoca el arte de la magia. Un cuadro está pintado o una música está creada en sí misma, ¿no? Por lo menos en una letra, Gracias. Bien. Entonces, eso es lo que nosotros generamos. Esa búsqueda, esa sensación que genera mucho desequilibrio en la mente del espectador. Genera en parte una sensación un poco frustrante y de eso voy a querer hablar un poquito después. De todas formas, antes de adentrarme en teoría o en ciertos aspectos más teóricos, pues voy a hacer un juego, ¿no? Mejor que hablar de magia, pues lo hago y así podemos también en parte apoyarnos en lo que vemos para poder explicarnos mejor. Entonces, por ejemplo, esta chico de ahí, para no irnos muy lejos. ¿Tú me ayudas desde ahí? Muy bien. Tengo aquí una baraja, voy a sacar el alma de esta baraja. Vas a tener que usar un poquito la imaginación. ¿Estás preparado? Bien. Entonces te lo doy, ¿eh? Quiero que saque la baraja del estuche. Es una baraja de póker. Picas, corazones, tréboles, rombos, del as al 10, J, Q y K. Muy bien. Quiero que hagas un gran abanico. Ya que estás. Pero lánzala para adelante, para atrás. Claro, diviértete. Ahora quiero que hagas un gran abanico. La baraja es así. Bueno, pero está bien, está bien. Quiero que saques cualquier carta que te guste. Pero espera un momento. Antes de sacarla, que no la vea gente, porque a lo mejor pues, me hacen guiños. Y me la dicen, sácala tú así, a lo visto. La colocas al revés, métela a la baraja y mezcla para que quede en cualquier lugar. Intenta que no sea una muy típica, las de corazones, que se dice mucho, eso, ¿no? Guárdala en el estuche y lánzamelo. Veo que de mímica vas bien. La voy a colocar aquí, en la baraja, y la voy a juntar. La tenía en el bolsillo, ¿eh? De antes. No, hay gente que se sorprende con esto. Digo, no, que esto no es lo fuerte. Aquí, algunos de vosotros podéis pensar que esta es una baraja cualquiera, pero hay una prueba que puede dictaminar la realidad del acontecimiento, que es una carta que está invertida que solo tú sabes. ¿Quieres decir en estas condiciones qué carta fue la que diste la vuelta? ¿Y por qué? Nada, hijo, nada. No seré yo quien vaya contra ti. Vamos a ver. Aquí están las cartas. No sé si hay por ahí alguna. Mira, por aquí. No hay ninguna más. Que si es negra también está bien. ¿Qué carta fue la que elegiste? 6 de trébol. Es fantástico el 6 de trébol. Bien. Bueno. Claro, ahora el cerebro empieza a buscar la causa y eso es interesante. El ser humano necesita saber la causa de todo lo que nos rodea, de todo lo que sucede, y eso es muy interesante porque nosotros los magos lo que hemos intentado es ir descubriendo cuáles son esos procesos que hace el espectador. Independientemente de los procesos neuronales o cognitivos, el mago intentaba saber cuál era eso que hace el cerebro, diciéndolo de una forma abrupta, qué busca, qué quiere, qué necesita.
Y basándonos en eso hemos ido encontrando recursos para generar el engaño en la mente del espectador. Antes de ir más allá, voy a contar rápidamente, por si alguien no conoce un poquito de historia de la magia, pero en 2 minutos escaso para contextualizarlo. Porque la magia es un arte antiguo, hermoso, bello. Ya se puede encontrar en Egipto restos de magia, pero magia incluso tal y como la conocemos hoy en día. Por ejemplo, llegamos a Herón de Alejandría, es un tipo magnífico. Herón de Alejandría es, si miráis en internet, que lo podéis encontrar, el tipo mezclaba ciencia, religión y elementos de magia que hoy en día se siguen usando. O sea, Herón de Alejandría, por ejemplo, inventó el váter. Lo seguimos usando. Entonces, esta época es muy interesante porque los magos a veces se mezclaban con la religión, con la ciencia, y mezclaban una imagen y creaban una imagen poliédrica donde se mezclaban todos estos aspectos diferentes en una única persona. Se usaban, por ejemplo, a los magos para que las puertas de los templos se abrieran solas. O se usaban en Grecia, por ejemplo, para que la diosa, o en Roma, vamos, la diosa Cibeles, emanara leche el día de su festividad. En esa época no se conocía tanto los vasos comunicantes y se usaba como secreto para generar una idolatría a los dioses con intereses obviamente religiosos, ¿no? Eso va evolucionando, esa imagen va evolucionando, no voy a contaros mucho para no aburriros, pero sí tengo que decir una fecha concreta, es el medievo, cuando empiezan a generar pequeños juicios a los magos y los empiezan a matar. Y ahí empezamos a escindirnos de todo lo místico y todo lo que no tiene que ver realmente con el ilusionismo, con la prestidigitación, y a partir del medievo nos separamos de toda esa parte que no tiene que ver con lo lúdico y lo espectáculo, y a partir de ahí evoluciona el arte de la magia hasta el día de hoy, ¿vale? La magia y la ciencia se ha relacionado siempre. A mí, yo me siento también en parte privilegiado por estar en esta época relacionándome con neurocientíficos, porque me siento como uno más dentro de la historia de la magia que ha podido conectar en momentos históricos con la ciencia de su momento. Antiguamente, por ejemplo, a mediados del siglo XVIII, uno de los grandes juegos que se hacía en grandes teatros era que se encendían 1000 velas a la vez. Llegaba el mago a oscuras, daba una palmada y se encendían 1000 velas a la vez. Se me ha cruzado un pensamiento divertido. Bien. ¿Qué pasa? Que en ese momento la gente no sabía que existía ya la electricidad. Al no saber que existía ya la electricidad, esas 1000 velas se encendían milagrosamente cuando en realidad eran pequeñas bombillas. ¿Qué sucede? Que en el momento en que la electricidad empieza a conocerse por toda la gente, ese juego deja de tener potencia de imposibilidad y se rechaza como un juego más dentro del repertorio de los magos. Entonces, es muy interesante esa relación de la ciencia y la magia. Bien. Me voy a poner ya, porque no voy a estar mucho tiempo más, pero me voy a poner con uno de los temas que a mí me interesa y comunicar, pero para eso voy a intentar hacer un juego. ¿Tú me acompañarías? ¿Vienes por aquí? Veo que eres un chico que produce humor, a él, pero vente conmigo. Bien, voy a hacer un pequeño juego y a partir de este juego voy a intentar mostrar ciertos aspectos en los que nos apoyamos los magos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy sencillito. Baraja de póker, picas, corazones, tréboles y rombos. Vas a coger una carta cualquiera, por favor, y se la muestras a todo el público. Muy bien, muy bien. Está bien que... Y me vas a dejar tus 2 manos, si no te importa, y vas a por cubrir, y no dejes en ningún momento que yo me acerque. Voy a intentar encontrar... pero no yo directamente, sino con una de estas moneditas. Puedes corroborar al público qué tipo de monedas son. Son medios dólares estadounidenses, ¿sí? Son 4 medios dólares estadounidenses, ¿sí? Que están en las elecciones. Digo, bueno, vamos al tema. La moneda va a encontrar tu carta. Lo primero que tiene que hacer es invisibilizarse. Y ahora la voy a dejar caer, gracias a la gravedad, atravesará tu mano y todas las cartas hasta encontrar la tuya. ¿Has sentido algo? Pero un momento,
Cuando tú levantes tu mano izquierda y yo levante un montoncito de carta y ahí dentro esté la moneda, el público puede que no lo vea. Entonces, cuando tú veas la moneda vas a emitir un sonido gutural que transmita al público que la moneda está ahí, ¿de acuerdo? Levanta tu mano izquierda, nada en mi mano. Ha sido con léxico en vez de gutural, pero no pasa nada, está bien, está bien. Aquí está la moneda. Pero bueno, en este momento, porque se podía haber colocado encima de cualquier carta y sería una vulgaridad que no fuese la tuya. ¿Qué carta es la que elegiste? La J de Trébol. Exactamente, la J de Trébol. Muchas gracias, puede volver si quieres. Vale, quiero que os quedéis con una sensación que luego voy a intentar rescatar y que me va a servir para transmitiros algunos conceptos, y es en el momento en que se ve la trampa, en el momento, o sea, no que se ve la trampa, que se ve el juego de magia, vuestro cerebro busca. No lo notáis porque sois seres tranquilos, pero vuestro cerebro. Y lo que va a hacer va a ser ir hacia atrás, en búsqueda de la causa que ha provocado. Y eso es importante por una cosa que voy a contar, y quiero que la recordéis porque la habéis vivido en parte, habéis ido como en búsqueda, intentando rememorar las acciones que han sucedido, intentando encontrar la causa. Y luego hablaré de eso. Bien, voy a contar uno de los principios básicos en los que nos apoyamos la magia, los magos, desde hace cientos y cientos de años, que es el concepto de la misdirection, la distracción. Indudablemente, si yo en una acción realizo la trampa, si vosotros miráis a esa acción, podéis intuir la trampa, porque el problema no es solo que no la veáis, que no veáis la trampa. Yo puedo hacerlo de tal manera que no se vea. El problema es que lo podéis intuir, podéis sentir que está pasando algo. Aunque no sepáis exactamente qué está sucediendo, podéis estar intuyendo que en esa acción rara, extraña, está sucediendo algo. Y eso es igual de malo. Entonces yo lo que tengo que hacer es distraer vuestra mirada, llevarla a otro punto donde no sea importante. Eso es un concepto muy antiguo dentro de la magia que se llama misdirection, un anglicismo, pero que, para que si alguno está perdido, pues mira al avión y mientras tú miras al avión, que si entra aquí un avión, flipo yo el primero, pero bueno, mira al avión, mientras tú miras al avión, pues yo hago aquí mis cositas, ¿no? ¿Lo he transmitido claro? Bien, ¿cuál es el problema ahí? Que si yo os digo que miréis a un punto muy lejano y yo hago algo, cuando vosotros volváis a mis manos y pase algo mágico, vais a decir, bueno, pues cuando miré al avión, el tipo hizo algo. Porque sois conscientes en parte de que os he movido la atención, os he movido el foco visual a un punto lejano de donde puede ser posible que yo haga algo. Por lo tanto, yo tengo que conseguir que vosotros no os deis cuenta que os he movido la atención. Os tengo que conseguir que distraigáis vuestra mirada el justo espacio para que no notéis la distracción. Entonces, una de las reglas en las que nos apoyamos los magos es algo sencillo. Una regla es, donde mira el mago, mira al público. El público se deja llevar en parte por el mago. Si yo miro a un punto en algún lugar del espacio, pues el público dirá, pues será interesante eso, ¿no? Y mira, ¿no? Nos pasa por la calle, tú vas por la calle andando y un tío mirando a un edificio. ¿Y tú qué haces? ¿Miras para abajo? ¿No? Dices, ¿qué pasará? Miras para arriba, ¿no? Una persona mira para arriba, no es normal, y quieren mirar. Muy bien. Vale. Pero dentro de esa hay una muy buena que es, si yo miro al público, el público me mira a mí. Magnífico. Cuando eso se entiende, yo tengo que hacer una acción tramposa. Tengo que aparentar que la moneda se va, pero no la dejo y aparento dejarla. ¿Qué hago? Cojo vuestra atención y miro a la moneda. Y el público, que en ese momento no tiene otra cosa mejor que hacer, porque se supone que está viendo un mago, pues dice, pues voy a mirar a la moneda. Y ahora os miro y me miráis a mí. O sea, yo estoy mirando la moneda. Os miro y me volvéis a mirar. Y dice, pues si me ha avisado. Y me miráis. Y debe ser por algún tema de protocolo social o algo. Viene un amigo andando y tú le dices, hola compañero. Si ese amigo tuyo, cuando está llegando hacia ti, mira hacia otro lado, dice, pues le pasa algo, ¿no? Es muy social mirarnos y el no mirarnos también significan cosas. No sé si es por eso, pero si yo os miro, me miráis a mí.
¿Qué pasa? Yo focalizo la atención, enfoco la moneda, capturo vuestra atención, os miro, me volvéis a mirar. Esto es así. En ese momento hago la acción y ahora recupero la mirada. Y ahora la moneda está. ¿Qué sucede? Que vuestra sensación es que no habéis perdido la atención. Por lo que estaba diciendo Luis, porque esa mirada periférica os da la sensación de que estáis observando todo, pero sin embargo vuestro punto de atención ha subido un segundito a mi cara y ha vuelto a bajar. Y en ese momento se hace la trampa. Y eso es la misdirection física. Esto es un concepto muy antiguo. Se usa mucho, muy interesante. Pero claro, en el siglo XX dijeron, pero es que el público se puede dar cuenta. Y entonces empezaron a investigar sobre distracción mental. ¿En qué consiste esto? El mago se dio cuenta que el público podía estar mirando, sin dejar de mirar en ningún momento, pero no atender. Os voy a poner un ejemplo. ¿Cómo queréis que haga este juego? ¿Vestido o desnudo? Y en ese momento surge una imagen de dudoso gusto en vuestro cerebro. No habéis dejado de mirar mis manos, pero una oronda imagen. Eso es distracción mental. Os he ocupado el cerebro. Os he ocupado el cerebro para que vosotros que estabais tranquilamente observando un mago, os hago la pregunta y habéis hecho. No habéis dejado de mirar, pero yo he podido hacer la acción, he podido desarrollar la trampa y vosotros, cuando os habéis recuperado de la impresión, habéis dicho, pues lo he visto todo. Si yo verlo, lo he visto todo. Como obviamente esto no es de un gusto relativo, claro, pues muchas veces funciona con preguntar el nombre, pedir una acción matemática, cualquier acción que provoque que el cerebro tenga que hacer un proceso, eso nos va a servir para que mientras está haciendo el proceso, nosotros podamos hacer la trampa. Entonces nosotros los magos vamos a jiji, jaja, pero por debajo hacemos estas cositas. Bien, entonces a mí esto me parece interesante, pero ¿cuál es el problema de los que os cantaba antes? Vale, imaginaos que hacemos la trampa muy bien, que hacemos la trampa de tal manera que no se ve, que hacemos la trampa y no se intuye, y llega el momento en el que se ve que la moneda ha desaparecido y ahora dice el cerebro, un momento, esto no puede ser, me rompería mi vida, años y años de aprendizaje sobre la existencia tirando objetos al suelo con 28 años para entender la gravedad y ciertos conceptos y ahora va este hombre y me rompe. ¿Qué hace el cerebro? Echa el proceso hacia atrás y va buscando y va diciendo, a ver, ¿qué ha hecho este hombre? Ha cogido la moneda, la tenía en una mano, la deja en la otra y ha desaparecido y genera un proceso lógico muchas veces que dice, pues no la habrá dejado. Claro, si la ha dejado y desaparecido, pues no la habrá dejado. Muy bien, entonces yo tengo que trabajar también para eso. Tengo que trabajar también para el proceso ese inverso del espectador en búsqueda de la trampa. Arturo de Ascanio fue un mago español, nacido en Canarias, que ha sido el padre de la teoría del siglo XX a nivel mundial. Y este mago decía que hay que hacer paréntesis. O sea, si nosotros, por ejemplo, generamos un tiempo muy, muy corto, igual se aburre, es normal, ¿eh? Si nosotros, entre el momento de la trampa y el momento que se expone la magia, el tiempo muy corto, le estamos ayudando al espectador a que pueda relacionar las dos acciones. O sea, yo muestro la moneda, hago un gesto, se va y dice, joder, pues yo qué sé, no la habrá dejado, porque estaba muy cerquita. ¿Vale? Esos son detalles que nosotros metemos en el proceso para generar en el espectador cosas. Entonces nosotros tenemos que alargarlo. ¿Cómo lo alargamos? Metemos información que haga que la memoria empiece a fallar. Los humanos que nos apoyamos en la memoria como si fuese un elemento principal en nuestras vidas, pues ya los neurocientíficos nos lo están diciendo claramente, pues fallamos un montón. Pero nos apoyamos en ella, pensando que tenemos una realidad, pero fallamos un montón.
¿Qué sucede? Que si yo hago el gesto tramposo y ahora empiezo a añadir información, lo que está haciendo es que el espectador, esas acciones muchas no las pase a la memoria a largo plazo, que se difumine, que no se recuerde bien, y cuando genera un proceso inverso no encuentra la causa porque se le ha añadido información. Pero hay que tener también cuidado con eso. Si añadimos mucha información, o sea, si yo, por ejemplo, vengo y digo, mira, una moneda, el otro día me vino una niña, se me acercó, ¿y cómo hacéis los magos eso de hacer aparecer una moneda en la oreja? Y yo, pues te voy a contar un cuento. Y entonces había un niño, un rey, y le cuento un cuento, y luego digo, y nada, y la moneda pues se la comió y desapareció. Y me dice la niña, ¿y qué moneda me estás hablando? Porque claro, si añadimos mucha información, llega un momento que hasta se pueden olvidar realmente de las condiciones iniciales, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un juego interesante. A mí me parece muy, muy bonito. Bien, voy a contar solo alguna cosa más así, pero voy a hacer un juego, ¿no? Para hacerme entender. Pues claro, es que a mí me seduce mucho otros aspectos también de la magia, pero ¿me ayuda? ¿No te importa? ¿Te acercarías? Porque puedo perder el equilibrio. Coge una carta que te guste, por favor. La ves tú, se la muestras a alguien más por si tienes carencias de memoria. La dejas por ahí en medio si no te importa. ¿Quieres un...? No hace falta. Vale, no pasa nada. Siéntate si quieres. Muy bien. Te voy a pedir 3 actos de confianza. El primer acto de confianza es que te fíes que mis cartas no tienen dobladitos, cortaditos, mierdecita de los magos. ¿Te lo crees? El segundo acto de confianza es que te fíes que mis cartas no están marcadas. Los taúres, los tramposos, los jugadores de ventaja marcan las cartas por el dorso. Si tu carta, por ejemplo, fuese, ¿qué te digo yo? El 2 de corazones, ponen un pequeño 2 y una C de corazón en pequeñito en el barroco dorso, y viendo el dorso saben la cara. ¿Te fías que son normales? Porque voy a sacar tu carta. Si yo quisiera adivinar tu carta, tú pondrías pequeñas barreras psíquicas que me imposibilitarían acceder a tu cerebro. Por eso te tengo que pillar despistado. Eso me lo enseñó un amigo que le daba totalmente igual lo que pensaran de él. Era ciego, también sordo. Te has reído. Te has despistado. El 2 de rombos. ¿Tu carta era el 2 de rombos? ¿Sí? El tercer acto de confianza es que te fíes que esta es tu carta. ¿Te fías? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Muchas gracias. Bien. Vamos. Nada. Este juego, ¿por qué ahora tiene cierto valor y por qué no lo tiene al principio? Porque cuando empiezo, no sabéis si yo soy un buen mago, soy malo, puedo hacer las cosas bien o puedo hacer cosas mal. La magia tiene una cosa muy complicada a nivel escénico comparada con otras disciplinas, y es que hay un reto fuerte. O sea, yo llego aquí a escena y digo, voy a hacer un juego de magia y la causa no la voy a explicar. Y eso ya es un reto, un conflicto inicial, ¿no? Imaginaos que tú te vas con tu novia, novio, lo que sea, te vas a tu casa a vivir por primera vez, o vais a vivir juntos, y ella te dice, vale, vamos a vivir juntos, pero yo los martes y los jueves no duermo aquí y no me hagas preguntas. Pues no duermes igual. El ser humano necesita saber, tiene conflictos con la ausencia del conocimiento. Entonces, claro, ese es el primer conflicto. ¿Cuál es el tema? Pues que nosotros tenemos que cautivar al público, porque cautivando al público conseguimos que se genere una relajación, que eso nos ayuda también a crear el engaño. Si yo me pongo delante de vosotros de forma agresiva o prepotente y vosotros generáis ante mí un rechazo, vais a querer saber la trampa ya solo por mala leche. Entonces vais a intentar descubrir la trampa solo por un tema de actitud. Por eso muchas veces los magos son gente amable, graciosa, divertida, porque si encima que hay un conflicto previo que nos genera separación, si encima de todo eso nosotros como en la relación humana generamos una tensión, eso nos puede provocar mayores dificultades, porque al ser humano hay que enamorarle, al ser humano hay que cautivarle de tal forma que
él mismo quiera engañarse para disfrutar del imposible. El imposible es una fantasía, es una creación en vuestro cerebro. Si vosotros tenéis que crear el imposible en vuestro cerebro y encima yo no lo pongo fácil porque genera un conflicto humano, lo más probable es que vosotros no queráis provocar la creación de ese imposible y eso genere un rechazo ante la situación, una búsqueda de la trampa compulsiva y no se genere la fantasía necesaria para crear la vivencia de la magia, ¿de acuerdo? Y entonces yo ya voy a terminar porque estamos ahí, ¿no, Luis? Estamos ahí. Le voy a dejar a Luis que termine él un poquito y luego, pues si tenéis más preguntas, pues os las guardáis que tenemos que ir, ¿no? No. Gracias. Bueno. Difícil sobrevivir a Miguel Ángel, así que voy a ir rapidito, pero intentando cerrar cosas. Habéis visto entonces cómo poner en práctica todos los defectos, entre comillas, del procesamiento visual por parte del cerebro de los que yo os hablaba en la primera parte, para una causa noble, en este caso, ¿no? Que es el de hacer disfrutar a la gente. Hay otras causas menos nobles, por las que se puede utilizar exactamente las mismas estrategias. Pero me falta cerrar un poquito con deciros, bueno, entonces, ¿y esto a dónde me lleva? O sea, realmente, ¿me puedo fiar? ¿No me puedo fiar? ¿Cómo cerramos el círculo ahora, ¿no? Entonces, yo os he hablado de la simetría, de la percepción visual, de la gran agudeza visual que tenemos en la fobia, en el centro de la mirada, digamos, gracias a estas células pequeñitas que tienen camporreceptores muy sensibles a los detalles de la imagen, y la práctica ceguera a cuestiones espaciales o de detalle que tenemos en la periferia, porque tenemos este tipo de células mucho más grandes, con camporreceptores más grandes, que son muy poco sensibles a aspectos formales de la imagen, como al detalle, al color, pero son muy sensibles a aspectos más dinámicos, como el movimiento, relaciones espaciales, contextuales, etc. Estas células, además, tienen la característica de que vienen en dos formatos. Vienen en un formato que le llamamos los científicos off y otro on, y lo que están midiendo son respectivamente decrementos locales de luminancia o incrementos locales de luminancia. Para que os hagáis una idea general, cada vez que miramos a algo, un punto determinado en una imagen, no queremos saber cuánto de luz o cuánto de detalle hay ahí, sino necesitamos saber también cuánto no hay. Necesitamos saber las dos cosas y las vamos a comparar. Vamos a estar comparando continuamente esas dos medidas, de manera que eso nos permita detectar transiciones, tanto en el espacio como en el tiempo, el dinamismo, este tipo de cosas. Y eso va a ser relevante para ahorrar información, pero también para la manera de procesar. Esto quiere decir que no procesamos nada de manera absoluta, nada. En el cerebro todo es relativo. Aquí, por ejemplo, veis puntos grises centrales que perceptivamente son diferentes. Nos parecen estos más claros y estos más oscuros, ¿no? Pero son exactamente iguales. Emiten la misma cantidad de luz. Nuestra retina ve exactamente lo mismo. Nuestro cerebro interpreta cosas diferentes porque están en contextos diferentes. Y esto es muy interesante. Un contexto oscuro hará parecer esto más claro, un contexto claro hará parecer esto más oscuro. Este tipo de cosas, además, generan ilusiones todavía más sorprendentes. Esta, en la que este cuadrado superior gris y este cuadrado inferior blanco, en teoría, son exactamente iguales desde el punto de vista físico. Y solo tengo que modificar un poquito el contexto para que os deis cuenta de que son exactamente iguales. Muy poquito, de hecho. Exactamente iguales. Solo la transición entre ellos. ¿Vale? Exactamente iguales. Fijaros. Esto pasa con todo. Esta es una ilusión de tamaño también bastante interesante, en la que veis dos círculos centrales que son exactamente iguales también, pero si os dijera cuál percibís como más grande, ¿cuál me diríais? Este de aquí, ¿no? Porque está en un contexto de círculos pequeños y este está en un contexto de círculos más grandes, entonces se modula el tamaño. Vale, esto es por lo que los hombres siempre decimos que el tamaño es relativo, que no importa tanto tampoco, ¿no? Pero solo tenemos que verlo así. Pero esto pasa con todo. Fijaros en estas caras, son caras de gente guapa, famosa, de Hollywood, y quiero que miréis al punto central que hay aquí, no mováis los ojos y me digáis qué pasa con las caras. Son viejos, algunos sí. Pero ¿qué les pasa? Se deforman, ¿no? Son caras como... Si realmente cambian y se os deforman, volved a mirarlas
y os daréis cuenta de que están bien, son fotos que no están transformadas. Toda esa transformación está sucediendo en vuestro cerebro. Y eso pasa porque para procesar una cara estamos comparándola con la cara inmediatamente anterior y estamos comparándola de manera que si hacemos una transición entre una cara... tengo la sensación de que estoy diciendo cosas y nadie me está haciendo caso, pero está muy bien esa sensación. Si pasamos de una cara que tiene unos rasgos muy finos a una cara que tiene unos rasgos más groseros, entonces esto se exagera todavía más y al revés también, entonces se deforman. De eso es la ilusión de las caras monstruosas. Esto es algo que artistas como los magos, los pintores, este es Matisse, un cuadro de Matisse, tienen claro desde hace muchísimo tiempo. Matisse decía una frase preciosa que es: yo no pinto cosas, pinto la diferencia entre las cosas. Poco sabía él que teniendo un cerebro humano no podría jamás hacer ninguna otra cosa que no fuera esa. ¿Vale? Solo puede apreciar la diferencia entre las cosas, no las cosas en sí. Esto es una diapositiva horrible, pero quiere decir que nuestro procesamiento además procesa de una manera muy jerárquica. Pasamos de detectar bordes de cosas con esas células que yo os decía, que detectan lo que hay y cuánto hay de algo y cuánto no hay de ese algo mismo, a detectar la orientación exacta de esos bordes en la corteza visual primaria, la primera parte de la corteza occipital que está aquí justo, que procesa información visual. Esta información se pasa a la corteza visual secundaria, somos muy originales los científicos nombrando las cosas, V1, V2, V3, V4, para no liarnos. Y aquí ya pasan cosas más interesantes, empiezan a aparecer cosas como esta, las células de esta zona del cerebro, este es un cerebro, esta es la parte anterior, aquí estaría el ojo, esta es la parte posterior, empiezan a responder a cosas como esta. ¿Sabéis lo que hay aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que hay aquí? Es una... Pac-Man sería cada uno de estos, qué bueno. Es una ilusión visual, es un triángulo que no existe. Este triángulo blanco no existe físicamente. Lo interpretamos gracias a los Pac-Mans, estos, los comecocos, que dejan este contorno y estos terminadores que hay aquí. Bueno, pues las células de la corteza primaria que está aquí no responden a este borde que no existe, es un borde ilusorio, pero las células de V2 ya responden a este borde, es decir, integran información más contextual, ya están más cerca de mi percepción consciente de las cosas. Esta información pasa a V4 y aquí aparecen selectividades a cosas como esta, cosas rarísimas, como si cogierais clips de papel y los deshicierais. Y esta información va a pasar a la corteza inferotemporal que está justo aquí y aquí parece ya selectividad a objetos cotidianos, a objetos que vemos continuamente como secadores de pelo, botas, guitarras, por ahí hay un poco de todo. Esto ya nos dice que nuestro procesamiento visual, que empieza de una manera muy burda y acaba de una manera conceptual, es algo dinámico y que está cambiando continuamente. Esta es la enciclopedia que yo almaceno desde que soy pequeño y que voy cambiando a medida que evoluciono. Mi idea mental de un teléfono móvil, por ejemplo, no estaba presente cuando yo nací. Y no es la misma que a finales de los años 90, porque los teléfonos móviles han cambiado muchísimo. Al principio parecían calculadoras, ahora aparecen pequeñas pantallitas de televisión. Y sin embargo, mis células cerebrales se han adaptado a todos esos cambios. Son dinámicos, está transformándose continuamente. ¿Vale? Voy a pasar aquí, a los conceptos. Y esto es muy interesante, porque yo os he dicho que vivimos prácticamente ciegos a la mayor parte del espacio visual y durante la mayor parte del tiempo, o bueno, no la mayor parte, pero durante una parte significativa del tiempo de nuestra experiencia consciente. Entonces, ¿cómo rellenamos el resto de las cosas que no vemos? Pues las rellenamos tirando de esa enciclopedia que hemos almacenado. Y esa enciclopedia no es una enciclopedia fiel, es una enciclopedia que es personal, intransferible y de muy bajita densidad de información. Fijaros, estas son 3 filas de dibujos de neuronas. Como estamos hablando de neurociencias, fijaos qué bien traído. Tenemos neuronas aquí dibujadas por 3 colectivos. 1, estudiantes de grado, es decir, estudiantes de un grado de biomedicina que están empezando a adentrarse en la neurociencia por primera vez. 2, estudiantes de posgrado ya, que tienen experiencia en neurociencia. Y 3, investigadores ya más maduritos como yo, que llevan pues varios años o lo que sea, trabajando en neurociencia y ya han asimilado muchísimos de esos conceptos. ¿Qué fila creéis que han dibujado los estudiantes de grado, por ejemplo? ¿Cuál de ellas? ¿La última qué es? ¿La de arriba o la de abajo? A ver, ¿cuántos pensáis que es la de abajo primero? Porque, ¿cuántos pensáis que es la de arriba? Vale, casi mayoría de arriba. Estos son los estudiantes de grado.
Estos pobres no tienen ni idea de lo que es una neurona y entonces lo pintan todo. Esto lo han sacado de un libro, lo pintan absolutamente todo. Le ponen nombrecitos a las partes porque no saben todavía lo que es importante y lo que no. No han conceptualizado, no han almacenado suficientes veces información sobre una neurona para deshacerse de aquello que es superfluo y quedarse solo con aquello que es realmente relevante para el concepto de neurona. A medida que progresa la experiencia, esto es un proceso vital, también se nos da a nosotros con todo, llegamos a esta parte en la que es lamentable la manera en la que dibujan las neuronas algunos científicos. Este es un científico básicamente como yo, que es un científico más computacional, en el que para él una neurona es una unidad de procesamiento que tiene una entrada y una salida, punto pelota, no hay más. ¿Vale? Esto es un anatómico para el que los aspectos formales de la neurona son fundamentales. Lo que si os fijáis pasa además es que todas estas son mucho más diferentes que todas estas. Porque cada uno personaliza su propio concepto de neurona en base a su propia experiencia previa. Eso es lo que hacemos cuando almacenamos un concepto. Mi neurona no es la misma que la neurona de Miguel Ángel o que la neurona de ninguno de vosotros. Y esto es conceptualizar. Os decía que de esta manera ahorramos muchísima información. Empecé diciendo que recibíamos 70 gigabytes por segundo. De la charla de información visual, eso sería equivalente a unos medio millón creo, si no hago mal los cálculos, es posible que lo esté haciendo mal ahora porque lo estoy haciendo de cabeza totalmente, pero unos 500.000 gigabytes probablemente, el tiempo que ha durado la charla de Miguel Ángel y la mía aproximadamente. Lo que vais a almacenar finalmente en vuestra memoria, en células conceptuales como estas del final, cabrían el más humilde de las memorias USB. Son simplemente unos poquitos megabytes. Nada más. De mí recordaréis que tengo barba y que era raro, y de Miguel Ángel recordaréis lo gracioso que fue durante toda su charla y alguna cosita más, nada más. El pelo, sí. Comparado conmigo además también, sí. Conceptualizamos. ¿Y cómo conceptualizamos? ¿Cómo nos deshacemos de las cosas que son superfluas? Esto es la recreación de un experimento de Galton del siglo XIX, en el que no voy a entrar, pero lo que refleja son promedios de personas, de caras de chicas de entre 20 y 30 años pertenecientes a cada uno de estos países que hay por aquí. ¿Vale? Es el promedio. Lo primero que veis, o lo primero que llamará la atención, es que las caras son tremendamente simétricas y parecen atractivas, parecen bellas, por lo menos a la mayor parte de las personas. Y eso es porque estas imágenes se han quedado con lo que es común de todas, estas imágenes promedio se han quedado con lo que es común de todas esas caras y han eliminado lo que es individual, lo que es para el promedio simplemente ruido, algo que no se mantiene en el resto de las caras. Y veis que es tremendamente alucinante. Esto es exactamente cosas que nosotros hacemos continuamente, porque de estos modelos promedio, de estas versiones idealizadas de los conceptos, vamos a tirar para representar el mundo. Si os digo qué es lo que veis aquí, esta es una obra de un pintor gallego que es Dean Matamoro, es un conejo lo que me diríais casi todos, una bolsa de supermercado, pero todos vemos el conejo, inmediatamente se activan células de nuestra corteza inferotemporal y de las cortezas parahipocampales que codifican el conejo, nuestra memoria de un conejo. Si os enseño esto, entonces ya es un poco más... Venga, aquí hay de todo. Hay un umbral de edad por debajo del cual esto es Anakin Skywalker, un espadachín, un samurái, y un umbral por encima, y lo he oído por ahí, en que es un pescador, lo siento. Eso es una cuestión de edad o algo así. Pero sí. Pero la clave es que es personal, de nuevo, personal e intransferible. Si os doy muy poquita información, mucha menos que en el conejo, cada uno rellena y toma el estereotipo, el concepto que le es más próximo, que le es más cercano. Y ahí es como interpreta el mundo con eso. Visto esto así, entenderéis entonces por qué sabéis que este es Charles Chaplin. Sabéis que este es Charles Chaplin porque ya lo tenéis en vuestra cabeza, porque ya tenéis ese estereotipo, si no, no habría manera de que lo supierais. Y este es un problema también de difícil solución en el procesamiento visual, y es el problema del huevo o la gallina. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿No? O sea, ¿cómo, si yo solo veo, fue el huevo porque los dinosaurios ponían huevos, bien, listo. Pero si yo, ¿cómo veo algo que no he visto nunca? Y este es un problema muy, muy chulo, del que podemos discutir después si queréis. Pero para que veáis lo que pasa cuando
¿Veis algo que no habéis visto nunca? Os enseño esto. ¿Cuántos conocéis esta imagen? No digáis nada a los que hay alrededor, por favor. Bueno, la conocéis unos cuantos, muy bien. Los que no conocéis esta imagen y esta ilusión, no le digáis nada. Lo que tenéis que hacer es mirar la piedra que hay aquí en la grieta esta del muro. ¿La veis? ¿Todos la veis? ¿Los otros? Sí. Muy bien. No es una piedra. ¿Qué dices? Que no es una piedra. Es un puro, fijaros. ¿Veis el puro ahora? ¿Lo veis? ¿Ahora lo veis también el puro? Pues igual que en la flecha del coche de FedEx, igual que en la imagen de Charles Chaplin, ya siempre vais a ver el puro. Ya nunca vais a ver la flecha. ¿Por qué? Porque ya está en vuestra cabeza el puro. Y estáis viendo lo que está en vuestra cabeza, no lo que está ahí fuera. Os voy a poner otra imagen porque a lo mejor hay gente que no solapa, que haya visto esta y haya visto esta. ¿Quiénes conocéis esta? ¿Sois los mismos o no? Hay menos, vale. ¿Qué es lo que veis aquí? ¿Qué es lo que veis? ¿Veis? Un hombre. Wow, un bebé. Vale, os voy a dar una pista pequeñita. ¡Una vaca! ¡Ostras! Es una vaca. Pues ahora igual, ya nunca vais a ver ni el bebé, ni el hombre, ni nada. Es una vaca. Y siempre vais a ver la vaca. ¿No la ves? ¿Ahora? ¿No ves la vaca? Es una vaca. Los que la veáis siempre vais a ver la vaca. Pues fijaros. ¿Ya? ¿Tenéis? Picasso decía que el arte es la mentira que nos revela la verdad. Esto es aplicable a la magia también, ¿no? Pero también es aplicable a la percepción visual. La percepción es la mentira que nos revela la verdad. Nuestro cerebro genera una imagen interna del mundo que no es una representación fiel de lo que hay ahí fuera. Simplemente es una imagen que nos permite interaccionar con el mundo en tiempo real sin morir en él. Nada más. Es la imagen que nos ha traído aquí. En ese sentido, evolutivamente es perfecta como funciona, pero si entendemos la visión como la representación ideal del mundo externo, entonces estaríamos equivocados. ¿Vale? Y esto es de nuevo Ding. Las dos cosas son exactamente igual de ciertas. La realidad y la percepción, todo está en vuestro cerebro. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias. ¿Eh? Si queréis hacernos preguntas, pues aquí estamos los dos ahora. A lo mejor la broma se la han creído. Igual sí. Sí. Sí, la pregunta es si yo he dicho que nuestro ojo tiene una resolución, la retina, que sería como el mapa de píxeles de la cámara, tiene una resolución de 105 megapíxeles. La respuesta es sí, tenemos 105 millones de fotorreceptores en cada uno de los ojos. Lo que pasa es que eso se comprime muchísimo después. En la salida, esos 105 megapíxeles se comprimen en solo 1 megapíxel, es decir, enviamos un único millón de fibras hacia el cerebro. La razón es que si enviamos los 105 millones de fibras que corresponderían a la información procesada por cada uno de esos fotorreceptores, cada uno de esos píxeles, el tamaño del nervio óptico sería aproximadamente similar al tamaño del ojo, lo que ocuparía aproximadamente la mitad del hemisferio cerebral de cada uno de nuestros hemisferios. Habría que incrementar además el número de células receptoras en el cerebro hasta un tamaño correspondiente, con lo cual, incrementando todo esto en cascada, el tamaño de mi cerebro tendría que acabar siendo aproximadamente del tamaño de este escenario, y eso pues no es metabólicamente demasiado eficaz, digamos. O sea, esa es la razón por la que comprimimos muchísimo la información. ¿Más preguntas? Allí. Viéndolo a él ya está claro.
¿Quieres empezar tú? Yo me siento muy normal, ¿eh? No siento... O sea, tú me preguntas que cómo funciona el cerebro de un mago para transmitir... La distracción, ya. Esos son recursos técnicos. O sea, en realidad es como quien toca una guitarra. Una vez que sabes controlar el instrumento, puedes sacar sonido de la guitarra. Pues esto es similar. Son técnicas que al aplicarlas vas creando los condicionamientos y las direcciones de la atención. No creo que mis neuronas, y no tengo una vida muy sana, o sea que seguramente sea peor cerebro que el vuestro, pero yo creo que son técnicas que se aprenden y se aplican. No creo que haga algo especial mis neuronas. O sea, que si ahora mismo cae un foco y le da a Luis y muere, Joder. seguramente se te olvide todo lo que haya dicho yo en este momento. Eso es una técnica. Como no quiero que muera, busco otra. Pero que al final es técnica. Es solo una técnica que cuando sabes cómo manipularla y manejarla, lo aplicas. Pero no es nada especial, yo creo, vamos. Yo creo que lo único que diferencia a Miguel Ángel de cualquiera de nosotros es que él tiene un conocimiento muy profundo, aunque sea intuitivo, de cómo funciona nuestro cerebro, el cerebro suyo y el de los demás. Y se aprovecha de eso para poder... interaccionar con nosotros de esta manera tan lúdica y tan interesante, pero eso es lo único que le diferencia del resto, que él tiene ese conocimiento realmente. Y un gran pelo. Buenas. La evolución es un apaño en sí misma. Es un apaño evolutivo tremendamente bueno, sobre todo el cerebro de algunos. No sé el contexto de la frase de Punset. Dicha así, el cerebro es un apaño evolutivo, es que todos somos frutos de una evolución que nos ha traído aquí desde hace 2000 años. Desde el punto de vista del sistema visual, el apaño es fantástico, es maravilloso, porque pasamos de una cosa que es imposible matemáticamente de entrada a algo que hace nuestro cerebro, que es capaz de hacernos interaccionar con el mundo, interpretarlo correctamente, etcétera, etcétera. Lo más interesante además es ver que no es la única solución. Nuestra manera de ver no es la única que hay en el mundo. Los insectos ven de una manera determinada, diferente a nosotros, otro tipo de carnívoros ve de otra manera, etcétera, etcétera. Los crustáceos de una manera fantástica y sofisticada. Entonces, ¿son apaños evolutivos? Sí, pero están tremendamente especializados en nuestra manera de interaccionar con el mundo. Entonces, en ese sentido, tal vez la palabra apaño sea demasiado despectiva, porque es una solución tremendamente imaginativa y dudo, además, que exista otra. No creo que haya otra manera de poder hacerlo, dado los condicionantes biológicos con los que nos hemos desarrollado. Entonces, apaño en ese sentido no me gusta. Ya. Pues me habría encantado que él escribiera un libro diseñando un sistema visual con los condicionantes biológicos que tenemos que funcione mejor que este. Y entonces le daría la razón. También es una, perdóname, Meta, como no en mi mundo, mete ahí. También yo creo que es una frase que llama más la atención solo por el uso de esa palabra, que igual tiene un poco de atrapar al que lo escucha, ¿no? Si lo que significa es que nuestro sistema visual no reproduce fielmente el mundo, es cierto, pero es que no puede hacerlo. O sea, no hay una solución mejor. Esa sería la historia. Sí, el problema en concreto del Alzheimer es bastante dramático y podría cerrarlo con una frase diciendo que en realidad cuando diagnosticamos el Alzheimer el cerebro está ya tan dañado que no hay solución. Lo único que podemos hacer es paliar un poco el final y alargarlo un poquito en el tiempo, paliarlo un poco y poco más, nada más. La solución al Alzheimer vendrá cuando seamos capaces de detectarlo precozmente antes de que el cerebro se dañe, ¿no?
Sí, se utilizan muchísimas estrategias para poder paliar algunas condiciones neurológicas, fundamentalmente porque la mayoría no tienen cura. Es así de dramática la situación. Hay condiciones, como por ejemplo el autismo, en el que en los casos más severos hay una desocialización muy fuerte, en el que hay mucha gente que propone que el uso de estrategias utilizadas por los magos puede ayudar a esas personas con este tipo de condición a ganar esa interacción social, a intentar entender cómo pueden relacionarse con otros, etc. Y se utilizan también fundamentalmente en situaciones en las que hay ese tipo de aislamiento social. Y después sí, hay muchas otras estrategias relacionadas con baile, música, teatro, etcétera, que se están utilizando en otras condiciones. Sí, sí, claro. Tenemos una pregunta por aquí. Me toca a mí. Si la realidad es solo una percepción, ¿quién define qué es la realidad? ¿Cómo sabes que no es realidad? ¿Cómo sabemos qué es la realidad realmente si solo... Si supuestamente si solo es una percepción. Claro, de cada uno personal. Exacto. Esa es una pregunta bastante filosófica. Sí. Y es cierto, nosotros desde nuestro interior no tenemos ninguna seguridad, no podemos tenerla, de hecho, de que lo que yo veo que está ahí fuera o yo interpreto que está ahí fuera sea realmente eso lo que está ahí fuera. Pero tú nos has dado una charla ahora explicando todo este estudio. Ya, pero es que en realidad yo soy el mago y él es el neurocientífico, entonces hemos engañado todavía. Es broma, es broma. No, pero que se estudia mucho esto, pero se hacen muchos estudios de esto y hay, neurocientíficos que se dedican a esto, pero no saben qué es la realidad. Bueno, la realidad sí sabemos que existe la realidad. Otra cosa es que tú me digas que lo que yo tengo en mi cabeza se corresponde a esa realidad. Que la realidad existe y es como es, lo sabemos porque tenemos aparatos de medida que no sufren los sesgos cognitivos que nosotros tenemos en nuestro cerebro que nos dicen exactamente lo que es esa realidad. Pero la pregunta filosófica es diferente. Es cómo sé yo que en este momento en el que estoy mirando y estoy viendo esto sin ninguno de esos aparatos de medida que me puedan ayudar a interpretar lo que es realmente la realidad, cómo sé yo que esta imagen interna se corresponde exactamente con lo que hay ahí fuera. Y la respuesta es no lo sé. Simplemente he aprendido a que si yo ahora camino hacia allí, tengo que tener en cuenta que hay escaleras. Si yo ahora camino hacia aquí, mejor me paro en ese borde porque si no me voy a dar un castañazo. Entonces, ese tipo de cosas me ayudan a saber que lo que estoy viendo ahí como un escalón existe de verdad. Pero a priori, si yo no lo pruebo, podría no existir. Y eso pasa en multitud de ocasiones, que es cuando te equivocas al interpretar determinada imagen como de una persona caminando como que era tu amigo y no lo es finalmente. Si tú no compruebas finalmente si es tu amigo o no, te puedes ir para casa pensando que era tu amigo cuando no lo era. Y esto da lugar a toda una serie de trabajos sobre falsas memorias, un montón de cosas, que son exactamente eso, el reflejo del problema que hay para igualar lo que yo tengo en el interior de mi cerebro con lo que hay ahí fuera. Y es imposible. Pero Luis, también está el término realidad común, ¿no? Yo soy yo, perdona. Lo estoy mirando y digo, esa voz es Dios. Quiero decir que surge la realidad común como una especie de códigos comunes que definen que el sueño es sueño y la realidad es realidad. Y esa realidad común es lo que se ha ido aceptando como una realidad, ¿no? Claro, claro. O sea, que la realidad existe, yo no tengo ninguna duda, existe. Otra cosa es que la realidad sea exactamente como yo la veo. Eso es diferente. Claro, pero la realidad común es ese lugar donde todos hemos decidido que eso es la realidad y ahora yo la veo azul y tú verde, pero es la realidad. Sí. ¿Por allí? No sé quién va. A ver, grita. Yo de momento sí te oigo. ¿Cómo surgen las visiones? Es decir, a ver, nosotros tenemos una percepción, tenemos una percepción de lo que vemos, nuestro cerebro la procesa y a veces, o bien por algún tipo de dolencia, vemos que las paredes se vuelcan, o vemos que hay lagartos que en realidad no están, que no pertenecen a la realidad. Entonces, ¿qué hace nuestro cerebro para crear todo eso que no es realidad? En realidad, el cerebro no sabe qué es realidad o qué no es realidad, porque el cerebro
son un montón de células procesando información que de repente hacen que emerja esta imagen interna de la realidad. Hay, por ejemplo, visiones, lo que tú dices, ¿no? Con ciertas drogas o con procesos patológicos, desde algo muy sencillo como una fiebre alta hasta algo mucho más grave como una esquizofrenia o cualquier cosa, hace que surjan este tipo de visiones. Y esto no se diferencia mucho en realidad de los sueños, en los que lo que pasa es que una parte del cerebro se desconecta sensorialmente del mundo y empieza a transformarlo con procesamientos internos que van, por decirlo así, de manera independiente. Y entonces, cuando se mezclan unas cosas con otras, pues surge todo esto, todas estas visiones, ensoñaciones, y depende de la extensión, depende del lugar del cerebro donde esto ocurra, pues puede dar lugar a ilusiones geométricas, a ilusiones mucho más vívidas, etcétera, etcétera. O sea, es un procesamiento, digamos, desconectado de la realidad física, de la entrada sensorial, o parcialmente desconectado. Una última pregunta. ¿Sí? ¿Qué es realmente un déjà vu, como se dice? ¿Qué es realmente un déjà vu? Buena pregunta. Tú me lo preguntas. Bien, el déjà vu, o déjà vu, o como se diga también, para la gente que no sé si hay alguien que lo sepa, pero bueno, lo explico. Es tener la sensación de que eso que estás experimentando, viviendo en el momento actual, ya lo has vivido antes, ya está antes. Esto es una opinión. Hay gente que está intentando hacer experimentos para capturar el momento de déjà vu en el cerebro y hacer imagen cerebral y ver qué es lo que está pasando, pero como os podéis imaginar es muy difícil, entonces yo de momento no he visto nada concluyente. ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión es que nuestra memoria funciona de manera asociativa. Con este proceso de filtrar información, de desnudar todo de la parte no relevante, quedarnos con los conceptos, hay más de una experiencia que es como una estructura piramidal de embudo, ¿no? Vamos deshaciéndonos de cosas hasta que llegamos a un único punto final determinado. Entonces, hay más de una manera de empezar que nos va a llevar exactamente al mismo punto. Estamos más o menos optimizados, de manera que eso no pasa mucho, pero alguna vez sí que pasa. Y entonces eso es lo que nos genera la sensación de haber vivido ya esto. Hemos empezado en dos sitios que son diferentes, pero lo suficientemente parecidos como para que terminen en el mismo lugar. Entonces, para mí el déjà vu o déjà vu es esto, pero es una opinión. Muy bien, van a dar las 9 y llega el tiempo al final. Os propongo que ahora, cuando vayáis a cenar, cenéis y después de cenar os preguntéis si os habéis comido parte de la realidad. Y agradecemos tanto a Luis, neurocientífico, a Miguel Ángel Mago por su estupenda disertación y vamos a despedirlos con un gran aplauso. ¿Tú crees que no? Gracias.